Como les decía, es una disciplina que nos involucra a todos. La ciencia detrás de la luz es una ciencia que nadie desconoce. Las tecnologías asociadas con ellas tienen que ver con la medicina, con las comunicaciones, con el arte y la cultura y obviamente con la sostenibilidad de la sociedad y del ecosistema. Mejora nuestras vidas, mejora la vida en general de los seres humanos sobre el planeta. Como les decía, por algo el 2015 es el Año Internacional de la Luz. Se festejan hitos importantísimos en la historia de la ciencia. Arabia entra en esta propuesta al poner en claro, al sacar de entre la arena del desierto, diría yo, un nombre muy importante que es el de Ibn al-Haytham, conocido en España como Alhazen. Hace 1000 años que aparecen 8 libros de óptica que son la base de la óptica geométrica y hay algunos elementos de óptica física, los primeros libros escritos en la historia de la ciencia de la luz. 1000 años. Se cumplen 200 años de los primeros trabajos de difracción, el planteo de la teoría detrás de la difracción de la mano de Agustín Fresnel, un francés que trabajó con estos asuntos en torno de, hace 200 años, 150 años de las bases teóricas de la teoría del electromagnetismo, el que explica cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan entre sí y se propagan en el espacio a la velocidad de la luz, inclusive en ausencia de todo medio. 100 años de la publicación de la teoría de la relatividad general, probablemente el hito más conocido de la historia de la física de la luz, y 50 años en que Arno Penzias y Robert Wilson, dos astrofísicos que trabajaban en esos tiempos para los laboratorios Bell que estaban desarrollando las primeras antenas de comunicaciones, descubren con esos mismos radiotelescopios primitivos, la radiación cósmica de fondo, la radiación de fondo que tiene que ver o que es el remanente fósil del nacimiento del universo en el evento que llamamos Big Bang. Aquí lo tenemos a Alhazen o Al-Haytham en su laboratorio con un montón de instrumentos. Se cree que Alhazen inventó más de 1000 instrumentos de medición, que fue el primero que inventó la lupa, aunque hoy sabemos que los chinos del otro lado del mundo también tenían lupas, pero bueno, los árabes son los que entraron o los que conservaron durante mucho tiempo la cultura allí en Arabia y el conocimiento científico que había sido prácticamente destruido, no totalmente, pero en su mayor parte, con la entrada de los romanos a Egipto y la última quema de la Biblioteca de Alejandría, que seguramente todos ustedes conocen. Allí estaba el conocimiento de la época, en la biblioteca. El problema que tenían en esa época los griegos era que no tenían backup. Lo que se quemó en la Biblioteca de Alejandría se perdió. Solo se salvaron algunos textos y muchos de esos textos se salvaron solo en la memoria de las personas y entonces fueron reescritos con los errores que uno sabe puede cometer reescribiendo textos. Bueno, Al-Haytham trabajó en óptica y inventó más de 1000 inventos, se cree, y bueno, acá no se ve muy bien, pero les voy a mostrar algo, y inventa un dispositivo que es el precursor de la cámara fotográfica que se llama cámara oscura. En estos 8 libros de óptica se dibuja por primera vez el ojo humano y la manera, y explica
a la usanza de hace 1000 años, la manera en que el ojo recibe la radiación electromagnética, reacciona frente a la luz y transmite la información al cerebro. Aquí lo tenemos a Fresnel. Fresnel es un inventor también muy detallista y un físico maravilloso. Hay algunos nombres, como ustedes verán, de los que la gente no tiene mucha noticia. Fresnel es conocido probablemente más por los productos que hizo que por otra cosa. Él explica la manera en que cuando la luz se encuentra con un vidrio tallado de determinada forma, si uno tiene un objeto o una fuente de luz puntual, que sale la luz, saben, se propaga, hay unas leyes asociadas con la óptica geométrica que todos ustedes seguramente conocen. La primera dice que la luz se propaga en línea recta, la segunda dice que cuando la luz se encuentra con una superficie reflectora y forma un ángulo de incidencia con esa superficie, el ángulo de reflexión es igual. Y la tercera dice que cuando la luz pasa de un medio a otro medio, cambia de dirección, o desde el punto de vista de la óptica física, cambia de velocidad, porque los medios son diferentes. Esas son las 3 leyes de la óptica geométrica, miren qué fáciles. Ahora, la luz se propaga en línea recta, sale para todos lados, si tengo un objeto puntual o esférico para todos lados, yo puedo poner un vidrio y hacer que en vez de que salga para todos lados, con lo cual se va dispersando en una burbuja y a lo largo del tiempo, cada vez por unidad de superficie tengo menos intensidad de luz, que salga paralela. Y es lo que vemos aquí. Sale paralela, entonces toda esta luz que se podría perder en el espacio, la concentro en un cilindro. Y tengo lo que se llama la lente de Fresnel, que todos conocen porque es lo que tienen delante de los foquitos de las luminarias de sus autos. Tienen un foquito y la luz sale bastante colimada, decimos los científicos, es decir, en un cilindro. Bueno, eso es una lente de Fresnel. Les dije, 200 años de Fresnel, 150 de este personaje. Se llama James Clerk Maxwell. Maravilloso científico de fines del siglo XIX, principios del XX, el que sienta las bases teóricas para poder explicar cómo electricidad y magnetismo se mueven por este universo. ¿Y qué significa tener campos eléctricos y magnéticos? Que tengo luz, salvo que la luz es solo una pequeña región de energía que es la que ve el detector óptico con el cual nacemos, que es el ojo. Es un detector súper especializado, ya vieron, Alhazen también tenía muchas dudas respecto de cómo funcionaba. Es un detector que tiene doble función. Es un refractor, con lo cual trabaja con la óptica geométrica, y es un transductor, desde el punto de vista de la ingeniería. Transducir significa transformar una forma de energía en otra. Transformamos energía electromagnética en eléctrica, en los famosos impulsos eléctricos que enseñan las profesoras de biología y que no es más que una corriente de iones, partículas cargadas, que se mueven por el nervio óptico y llegan al cerebro transportando la información. El cerebro después interpreta. Aquí lo tenemos al personaje probablemente con más prensa, digo yo siempre. Hay dos físicos con gran prensa en este mundo. Uno es Newton, el otro es Einstein. Y Einstein se hace muy conocido más que por sus aportes, que son espectaculares y que llevaron a la UNESCO a declarar el año 2005, Año Internacional de la Física, porque en el 1905 Einstein publica 3 artículos que lo hacen famoso: la teoría especial de la relatividad, la explicación del fenómeno fotoeléctrico y el movimiento browniano, seguro que lo escucharon por allí. Se hizo mucho más famoso por todas sus campañas pacifistas. Así que no voy a entrar en el debate de qué pasó con Einstein en esa época, pero es un hombre con buena prensa. ¿Quién no tiene o tuvo una remera con la cara de Einstein? ¿Quién no tiene o tuvo una remera o lo que sea con la famosa fórmula aparecida hace 100 años? La energía es directamente proporcional a la masa y la constante de proporcionalidad es la velocidad de la luz al cuadrado. Esa E igual a M por C al cuadrado. Todo el mundo la sabe. Nadie sabe muy bien de dónde vino, ni lo que significa, ni la importancia, pero es conocida. La teoría general de la relatividad tiene que ver, como dijimos, con la acción de la masa sobre la luz. Cuando yo tengo una masa en el espacio se deforma, y si un fotón que viene desde alguna fuente remota pasa cerca de esta masa que deforma el espacio, la luz se desvía.
Esto que ven aquí es una simulación de un agujero negro que hacemos en unos cursos de astronomía para docentes de escuela secundaria. Como la luz se desvía, si yo tengo una masa enorme y en la misma dirección, alineados con mi vista o con mi punto de observación, que es la Tierra, tengo una enorme masa y detrás de esa masa un objeto como una galaxia o una estrella o un cuasar, la luz al desviarse me va a producir estos arcos, que se llaman arcos de Einstein, que fueron predichos por Einstein a partir del planteo de la teoría general de la relatividad y para los cuales, para verlos, hubo que esperar hasta poner un telescopio en órbita, es decir, hasta tener el telescopio espacial Hubble sacando fotos de todo el universo, de lo que llamamos espacio profundo. Todos saben seguramente que el eclipse solar que demostró que la teoría era válida es el eclipse de 1919 y todos seguramente recuerden que es Eddington el que lideraba el grupo de investigación que hizo ese descubrimiento. Cuando hablamos de continuidad en una cosa y en una tarea y en las ciencias, Argentina tiene ejemplos que son tremendos de discontinuidad. Por eso los científicos en esta época estamos progresando, porque es un periodo bastante largo de política científica continua. Y aquí los tenemos a Arno Penzias y Robert Wilson, por ahí los conocen, por ahí no, pero son muy famosos y son premio Nobel también. Descubrieron en 1965, en realidad lo descubrieron en 1964, pero la publicación salió en el 65, la radiación de fondo cósmico. Ellos creían que esta radiación, que es la remanente fósil, el Big Bang o el universo era un punto sin dimensiones que de pronto sufre una alteración de la cual no sabemos nada, y comienza un proceso de expansión. Big Bang es una mala denominación, en realidad es una gran expansión. Si ustedes quieren detectar radiación de fondo cósmico, 1 de cada 10 puntitos en una tele común, analógicas de las viejas, con la antena exterior, no el cable, 1 de cada 10 de esos puntitos son radiación cósmica de fondo. ¿Qué oportunidades nos da el Año de la Luz? Bueno, proclamar el Año de la Luz principalmente tiene que ver con las actividades que uno puede hacer a todo nivel, en la escuela, en la calle, en los institutos, y sumarse a actividades internacionales. Hay muchas de tipo global. Ahora, la ciencia no es estanca. La ciencia está interrelacionada. Y no solo la ciencia y el arte. Todo está interrelacionado. Y hablar de un tema como la luz nos permite organizar esas actividades y trabajos específicos transversales. Las actividades científicas que estamos proponiendo en general a nivel global y obviamente aquí en la Argentina tienen que ver con poder usar la luz para explicar otras cosas. Por ejemplo, el origen de la vida. Todos sabemos que necesitamos radiación electromagnética para la vida. Mucha gente dice que necesitamos agua. Eso no es cierto. Aquí en la Tierra, la vida eligió como solvente el agua, pero puede haber vida en otros medios y puede haber vida en lugares en donde no hay agua. En un mundo como Titán, que es muy frío, por eso el metano está en los 3 estados, podría haber alguna forma de vida. Y hay gente aquí en la Tierra, astrobiólogos, que hacen experimentos en ese sentido. Por eso creemos que puede haberla, porque aquí los podemos conseguir. También tiene que ver con el cuidado de la salud, con las técnicas de diagnóstico médico. Todo el espectro electromagnético se usa para técnicas de diagnóstico médico. Desde las bajas energías, como la resonancia magnética, que usa ondas de radio, de baja energía, electromagnética de baja energía, hasta los centellogramas, las cámaras gamma, que utilizan radiación electromagnética de las más altas energías. Ni hablemos de las comunicaciones, no hablemos del GPS. Hay instrumentos ópticos, obviamente, basados en tecnologías vinculadas con la luz. Y como no voy a hablar de astronomía mucho, obviamente que es el objeto de estudio de la astronomía, la luz. ¿Cómo sabemos que el universo está en expansión? Por la luz. ¿Cómo sabemos de qué están hechas las cosas en el universo? Estudiando la luz que nos llega. ¿Cómo sabemos que hay una radiación de fondo cósmica? Por la luz. No la que ve el ojo, pero sí radiación electromagnética. El mismo tipo, la misma calidad de energía. ¿Cómo sabemos qué edad tiene el universo? Por el estudio de la luz. ¿Cómo sabemos de qué manera se produjeron los elementos pesados de la tabla de los elementos? Por fusión de los elementos livianos, por el estudio de la luz.
Y todavía tenemos más actividades científicas, porque la luz está asociada con legado cultural, con protección del legado cultural. Seguro que saben que se hacen estudios de rayos X para ver qué hay debajo de la pintura del Giotto. Sí, a ver, detrás de la pintura de Leonardo da Vinci, Leonardo pintó otra cosa, por supuesto que pintó otra cosa. Entonces, se utilizan tecnologías asociadas con la luz para estudiar fenómenos artísticos, para proteger obras de arte. Tiene que ver con el patrimonio, porque también nos gusta ver edificios emblemáticos iluminados, solo que tenemos que iluminarlos mejor. Tiene que ver con la naturaleza, obviamente, y tiene que ver con realidades que hasta hace muy pocos años ni siquiera, o sí, no nos lo imaginábamos las personas comunes, pero vamos a ver que hay otras personas que sí se la imaginaban como realidad, la que llamamos realidad virtual. Las tecnologías ópticas, además, favorecen, bueno, los trabajos desde el arte hasta la arqueología, y no lo puse aquí, pero obviamente también están relacionadas, por ejemplo, con el control de calidad de los alimentos, el control de calidad de los materiales y, por poner otro ejemplo, la antropología. Y en muchos casos, hasta la antropología forense. Esto que les mostré es medio, bueno, internacional, todo el mundo hace un poco de todo, la luz aplicada a distintas cosas. ¿Qué estamos haciendo en la Argentina? Bueno, estamos haciendo muchas cosas y los quiero invitar a que se suman. Algunas de esas cosas ya terminaron, pero se las quiero mostrar igual. Así como hubo un concurso de afiches en la UNESCO, aquí en la Argentina hicimos un concurso de fotografía, así que cada imagen que van a ver aquí es uno de los 12 meses, como ven hay fotos de todo tipo. A mí una de las que más me gusta es esta, de la lamparita bastante deteriorada con el sol detrás, y me gusta porque además el título es maravilloso, se llama Servicio Básico. Hay unas cuantas actividades que ya se las perdieron, pero el año que viene siguen, ¿eh? Una de esas actividades es la Hora del Planeta. La Hora del Planeta convoca a la gente de todo el planeta a apagar las luces innecesarias 1 hora para crear conciencia de que no necesitamos tantas luces y obviamente al utilizar luces como lo usamos nosotros y muchos otros países, agotamos obviamente recursos naturales no renovables, contribuimos al calentamiento global y al cambio climático, de manera que hay que tomar conciencia. Pero todavía están a tiempo de hacer otras cosas. Por ejemplo, sumarse a la campaña global que se llama Globe at Night, que los invita, en algún lado, no se ve nada, pero está la dirección web allí, pero ponen Globe at Night y listo, la Tierra de Noche, que los invita a una actividad sin telescopio y sin nada, a observación a ojo descubierto, para ver cuántas estrellas veo en el lugar en donde vivo. No hay que irse al campo. Y de esa manera, si veo pocas estrellas tengo más contaminación, si veo más tengo menos, y de esa manera se está construyendo un mapa de contaminación global. También están a tiempo de la actividad que hace muchos años realizamos, que se llama Proyecto Eratóstenes. Eratóstenes es un científico griego que vivió hace más de 2000 años y que hace más de 2000 años, utilizando una varilla clavada en el piso, midiendo la longitud de la varilla y la de la sombra, estos son alumnos míos, midiendo Eratóstenes, logró, planteando una situación geométrica súper simple, que se puede aplicar hasta en la escuela primaria, logró determinar la dimensión del planeta Tierra. Desde el punto de vista de la educación, los invito a que bajen gratuitamente de las páginas web de NACE, que está aquí, NACE Program. Es una actividad que tiene que ver con un curso de didáctica de la astronomía para profesores de escuela secundaria, que está auspiciada por la Unión Astronómica Internacional y que produjo 3 libros. Son gratuitos, se bajan sin cargo y está todo explicado lo que tienen que hacer. La Unión Astronómica Internacional es una asociación antigua. Fue fundada en el año 1919 y de las asociaciones profesionales del mundo es la única que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Nuclea a los astrónomos de todo el mundo y está organizada de la misma manera que la Unión Astronómica, en comisiones. Uno de los grupos de trabajo de la Comisión 46 es que es Astronomía e Inclusión. Bueno, la luz visible es la que nos permite ver las estrellas en el cielo. Hay un montón de gente en este mundo que no ve.
Y entonces este grupo de trabajo también desarrolla una serie de actividades para poblaciones de discapacitados. Un tema crítico que no puedo dejar pasar es el tema de la contaminación lumínica. La contaminación lumínica es aquella que me impide ver las estrellas, pero que además, como se trata de una iluminación excesiva, innecesaria y principalmente distribuida para todos lados, no concentrada en donde yo necesito la luz durante la noche, produce alteraciones en el ecosistema terrestre general, principalmente entre los insectos que tienen hábitos nocturnos, en la salud humana y obviamente en el bolsillo, porque el gasto por iluminar de más es mayor. Voy a terminar con dos cosas que tienen que ver con la luz, pero que es un pequeño homenaje a los libros. El primero es Alicia. Se cumplen 150 años de la publicación de Alicia en el País de las Maravillas, un libro escrito por un matemático. No sé si saben, pero cuando la reina leyó el libro, creo que era Victoria en esa época, dijo, este libro es buenísimo, quiero leer el próximo libro de este autor. Y el segundo libro, el libro que escribió Alicia, era un libro de lógica, con lo cual la pobre reina no entendió nada. Bueno, Alicia cae por la madriguera del conejo. Es la primera mención que yo recuerdo en un libro y probablemente en mi propia historia de alguien que pasa a través de un agujero de gusano, de un universo a otro. El holograma utiliza un rayo láser para grabar una película fotosensible, aprovechando el hecho de que la luz se interfiere, usa dos haces de láser, y este desarrollo, el láser es inventado, miren los años, 1947, por un húngaro, Denis Gabor, que recibe el premio Nobel por esta invención en 1971. ¿Por qué les traigo los hologramas? Para mostrarles la última diapositiva. Y es un homenaje a probablemente uno de los más grandes escritores que tiene la República Argentina. Bioy Casares trabajó con realidad virtual, con simulacros. ¿Y no habrá trabajado con hologramas? Yo les digo sí. Trabajó con hologramas aún antes de que fueran inventados y el trabajo estuvo plasmado, ese trabajo que es ficción, pero resulta que no es tan ficción como uno cree, en el fantástico libro que se llama La invención de Morel. Este año es un año de oportunidades. Los años internacionales son años de oportunidades. Ahora que todos sabemos, tratemos de elegir alguna de estas propuestas locales, globales, las que se enteren, las que quieran hacer, para que el año no pase sin pena ni gloria, para que sea significativo.